¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes, como siempre. Saludo a Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Y saludo a Ibabel Arroyo. ¿Cómo estás, Ibabel? Carlos, ahora saludas primero a Rafael para después lanzarme a mí primero en el bote pronto, ¿verdad? Exactamente. Los Ya, saludo a los ya me- dos con mucho gusto. Porque estoy seguro que tú vas a hacer un muy buen resumen de esto, que no, yo la verdad no lo entiendo. O sea, entiendo celebrar los cumpleaños, las navidades, pero ya llevamos un rato celebrando los 100 días de una presidencia. No sé cuánto se puede hacer, pero en fin, la presidenta está celebrando. ¿Cómo ves los 100 días? No la celebración de ayer. No, eso no. Harto sindicato. ¿Cómo ves los 100 días de Claudia? ¿Cómo vamos? Cómo lo vemos nosotros, ¿no? Nosotros deberíamos de hacer un acto en el Zócalo para decir, bueno, en estos 100 días de gobierno, esto es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que, a ver, por ejemplo, no hemos roto relaciones con una dictadura en el sur de América, pero igual eso a nadie le importa. Quizá es mucho más importante que digamos, en estos 100 días por primera vez vimos que un secretario de seguridad se fue a un estado a coordinar las operaciones desde allá, que es lo que está pasando en Sinaloa tras el enfrentamiento entre grupos criminales. Eh, pues mucho más que eso, creo que no podríamos decir, pero fíjate que Claudia Sheinbaum pone mucho más énfasis, puso mucho más énfasis en la parte como de la administración, y yo quisiera poner más énfasis en la parte política. Y tú no quieres que hablemos del acto de ayer, pero yo sí quiero Habla los del acto. mensajes políticos, porque ya te dije lo que yo diría de los 100 días y se me acaba, ya no tengo nada más que decir. Entonces sí, permíteme voltear a ver al acto de ayer y hablar de los dos mensajes políticos importantes que yo veo en el acto de los 100 días. Y uno es, yo mando, es un mensaje que creo que es importante, pero que además se desdobla. No es solamente un mensaje, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, que salió a decir que había un caudillo oculto en Palacio Nacional, no, sino que es un mensaje desdoblado en el que ella trata de explicar lo que significa su gobierno y lo que significa este segundo periodo de Morena al frente de la presidencia. O sea, creo que no solamente dice yo mando, sino que dice yo mando en este cuadro que es Morena, que es lo que nosotros llamamos la cuarta transformación, que es lo que nosotros llamamos, pues no lo dice así, lo digo yo, la adoración al líder que es Andrés Manuel López Obrador. Eso no significa necesariamente que sea él quien mande, pero ella lo encuadra y un poco como decir, no, no esperen que seamos una cosa distinta a lo que fue Andrés Manuel López Obrador. Ese es el primer mensaje político importante, creo que lo hace bien. Y el segundo mensaje importante es el que tiene que ver con Estados Unidos, que no es un mensaje que mande al gobierno de Estados Unidos, por supuesto no al saliente, tampoco me parece que es un mensaje que mande al presidente que va a entrar en funciones el 20 de enero, a Donald Trump, sino que ese es un mensaje para las huestes. O sea, la manera en la que nos vamos a relacionar con Estados Unidos va a ser una relación de dos vías. Una que tiene que ver con lo que efectivamente hacemos con el gobierno de Estados Unidos y la otra que es profundamente ideológica. Cada vez que tengamos una acción conjunta o de coordinación con Estados Unidos, me tendrán aquí en el Zócalo diciendo nos coordinamos, pero no nos subordinamos, no nos doblarán, no sé, algo así. Y con eso cierro el primer comentario. Rafael Pérez Gay, ¿cómo ves los 100 días? Bueno, se ha vuelto bueno, no una costumbre, no sé si es celebrar los 100 días, hacer una pausa en los 100 días, ver hasta dónde ha avanzado el primer plan que oímos en la toma de posesión de la presidenta. Como sea, pues es una cifra redonda, por decirlo así. Y yo veo dos asuntos. Primero, insisto desde hace tiempo en que no ha iniciado todavía de lleno el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Básicamente porque ha tenido que encarar bueno, pues los encarguitos que le dejó el expresidente López Obrador. Le dejó una muy buena cantidad de reformas que ha tenido que pasar, la judicial, que promete ser verdaderamente un caos como pocas veces hemos visto.
También dejó el presidente a personajes muy importantes, como son los jefes parlamentarios, que en su momento fueron adversarios en un encuentro entre ellos, y tendrá también que arreglar eso la presidenta Sheinbaum. De modo que, bueno, y digo yo, probablemente este sexenio empezará dentro de 7 días, bueno, el 20, cuando Trump llegue a la presidencia y todas sus firmas ejecutivas puedan empezar a pasar y nos demos cuenta del tamaño del tamaño de la realización de esas amenazas, si van a subir o van a bajar. Efectivamente, tiene razón Ibabel, plantarse y decir, nuestra relación será una relación de entre iguales y no de subordinación, pero en los hechos tendremos que estar, y lo vamos a estar siguiendo aquí, tú mismo, Carlos, en la semana, ¿qué es lo que va a pasar desde el principio? Efectivamente, estas deportaciones masivas van a ocurrir, efectivamente los 25% de aranceles van a empezar a operar, efectivamente el tratado se podrá negociar, Marcelo Ebrard hará el trabajo que tiene que hacer por un lado y el canciller Juan Ramón de la Fuente el suyo, de modo que vaya modo de empezar un sexenio, por decirlo así, a los 120 días o 118 días. Por otra parte, considero que no va a tardar, va a llevar un tiempo todavía en que la presidenta se quite de encima la sombra de Andrés Manuel López Obrador, como si supiéramos, cosa que no sabemos, que él tiene, que es la mano que mece la cuna de la política mexicana. No lo sabemos, pero el problema es de ella, porque sí hay una sensación, digamos, en la cometocracia de que hay una mano que está atrás. Eso no lo sabemos, lo empezaremos a saber pronto, una vez que los encargos que el presidente le dejó que el expresidente le dejó a la presidenta, pues una vez que se vayan, que se puedan ir desahogando, porque son muchos y muy complicados. Ahora, ya casi todos, ¿no? Es decir, faltan solo algunas reformas, ¿no? Es decir, ya casi están todas, faltaría no, esta prisión, ¿no?, preventiva oficiosa, esa ya está, no ya sé está lo judicial, están otras más pequeñas. Bueno, y viene una interesante, que es la electoral, ¿no? Que parece que está medio frenada porque le están pensando, ¿no? Que sería la única que falta. ¿Cómo le están pensando, Carlos? No exageremos. Sí, bueno, esos han sido los comentarios, ¿no? No, pero me refiero a hacer una broma, porque no es que tengo mal y entonces ahí leo las cosas que salen, ¿no? Es decir, hay toda una discusión sobre qué hacer con los, sobre todo con los plurinominales, ¿no? Yo creo que el INE ya la salvó, es un problema de qué hacer con los plurinominales. Pero en eso que decía de empezar su sexenio, yo creo que, a ver, la del Infonavit no estaba planteada antes, esa es como la primera grandota, digamos, de este gobierno, ¿no? Y como que ya empezó, ¿no, Ibabel? Bueno, esa que creo que es muy accidentada, que no encuentra un buen eco, porque además cuando un gobierno impulsa propuestas legislativas, necesita tener como todas las canicas en la mano para poder tener la gobernanza de esa política pública, y eso no implica nada más a los legisladores de su propio partido que no estén divididos, sino también a veces a los sectores, cuando esos sectores tienen relación sobre todo con los legisladores. Eso está pasando con la del Infonavit, pero también está la del nepotismo, esa también es totalmente también es de Sheinbaum, o sea, esta idea de impedir que haya familiares en los cargos públicos que se hereden, sobre todo está pensando en la herencia, los cargos públicos, para que no sean las esposas o los hijos los que contiendan por los cargos de elección popular. Es una reforma que yo veo innecesaria, pero el mensaje político es interesante. O sea, me llama la atención que la presidenta de la República esté acudiendo a un marco normativo cuando podría poner en paz de facto a las corrientes en su partido. Me gusta que sea mejor una cosa normativa, pero me llama la atención que la necesite. Eso, y no ves, Rafa, eso como que ya empiezan a ver cosas más de ella. Bueno, la propuesta de hoy tiene muchas cosas que a lo mejor el sexenio pasado hubieran dicho que no, como inversión pública privada en varios de los proyectos, está presentado con los empresarios, digamos, todo esto. Creo que todos los números de inversión que presentaron hoy son exageradísimos, pero por lo menos parece haber algunas cosas
diferentes. ¿No creerías que como que ya están medio arrancando? Tengo la impresión tengo la impresión de que va tarde, pero tengo la impresión no de que va tarde, sino de que entró con muchísimos compromisos, que entró como a la mitad. Pendientitos. Que ¿se acuerdan de la famosa ventana de septiembre? Pues eso es verdaderamente una ventana gigantesca de la cual se ha tenido que ocupar. No soy de los que cree que atrás está López Obrador diciéndole a la presidenta lo que tiene que hacer. Yo opino más bien que la presidenta está completamente de acuerdo con la línea de Andrés Manuel López Obrador y que para ella la continuidad es fundamental, por eso le llama el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces ahí hay que ver, pero tú tienes razón, sí han ocurrido cosas, como hay que decirlo, el escandalazo del Infonavit, que es verdaderamente una cosa que no se veía desde hace mucho, mucho tiempo. Y sí, Infonavit, seguridad, ¿no? Ahí van pasando cosas, ¿no? En seguridad se ven cosas. Carlos. Oigan, pero no sé, Carlos, Rafael, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, o sea, quizá en esta necesidad que tenemos de ver una diferencia entre el gobierno anterior, yo no tengo ninguna, y el gobierno actual, quizá, o sea, lo que no vemos es lo que hace este gobierno, sea continuidad o no sea continuidad. Y yo lo que creo es que en estos 100 días no se ha hecho mucho. O sea, lo que tenemos es una especie de inercia del gobierno anterior, que incluso si siguiera en estos 100 días diríamos, bueno, pues todavía no tenemos nuevos jueces, no tenemos la nueva ley electoral, no tenemos resuelto el problema de seguridad, sí. No tenemos todavía, bueno, tenemos eso sí, una nueva estrategia de seguridad, eso podemos decirlo porque eso está puesto sobre la mesa y eso además es totalmente de Sheinbaum, pero me parece que hay pocas cosas, eso por un lado, y de este gobierno, sea de Sheinbaum o de López Obrador, y por el otro lado, si lo que queremos es ver como el detalle de Sheinbaum en el gran edificio, bueno, pues está poniendo la cornisa, ahora eso es importante o no es importante, pues creo que es irrelevante. Ahora, son 100 días. Es poco. Es poco. Y con vacaciones de diciembre que nos tomamos todos, además, ¿no? Pues ellas, exactamente, es que en 100 días en una presidencia no se puede hacer mucho, pero un poco como es decir, bueno, ya pues ya estamos sentando las bases de lo que viene, y bueno, a mí me parece que lo que viene es lo mismo que lo que teníamos. Pues es un segundo piso, pero nadie más esperó, bueno, sí, algunos esperaron. Nos quedan unos segundos, y sí. Yo siempre insisto, eso es todo lo que hay, pero ¿qué no hay? Lo que no hay ya es un México con un rumbo democrático en este momento, histórico de nuestro país. Han desmantelado a la joven democracia mexicana, estoy prácticamente, vaya, no es que esté convencido, no es una opinión, los hechos así lo dicen. En las mañaneras tienen otros datos, Rafa. Te mando un abrazo, Rafa, te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos ustedes, que les vaya muy bien. Adiós a todos.